¿Cuál ha sido el momento más difícil que has afrontado como jugador profesional? La lesión. ¿Sí? Sí, la lesión de ligamento. Pero no fuiste a lesionarte mucho, ¿no? No, de hecho fue la única... Me había lesionado a nivel muscular de algo, pero llevaba 9 años sin ninguna lesión cuando me rompí el cruzado. Y es la lesión porque es que no solo te afecta a nivel futbolístico, te afecta a nivel personal. Durante 6 meses te cambia la rutina por completo, no concentras, no convives con tus compañeros. Los primeros meses, incluso mes y medio, pues tienes la pierna así, no puedes ni ir al baño, literal, ¿no? O sea, necesitas que te pasen la toalla cuando sales de bañarte, necesitas muchas cosas que no eres tú mismo, ¿no? Y eso fue muy difícil. ¿Y la lección que te dejó tu carrera? La lección. Sí. Bueno, que más allá de eso, y al final hoy en día también con lo de las redes sociales, todo el mundo tiene la capacidad de decirte no la capacidad, sino la facilidad de decirte lo bueno o lo malo que eres, ¿no? Y de menospreciar tu carrera. Pero que a mí nadie me quita lo que yo he vivido. Esa es la mayor lección, y que yo nunca pensaba, seguramente en la escuela era muy bueno, pero en los idiomas no me gustaban para nada. Y hoy, gracias al fútbol, hablo inglés, hablo francés, catalán y castellano, pues los tenía el bilingüe desde pequeño. Y aprendí ruso en algún momento de mi vida, ¿no? Y viví en lugares que nunca me habría pensado que habría vivido, como en Rusia 1 año de mi vida, o soy mexicano gracias al fútbol. Yo creo que para eso para mí es la gran lección, ¿no? Otra vez el hilo conductor o lo que puede llegar a representar un deporte como el fútbol. ¿Cómo lograste hacer esta transición de ser jugador a ser analista, o entrar a los medios como tan rápido? Pues que es curioso, porque muchos, y sé que muchos compañeros míos que ahora están en los medios y que habían sido jugadores, les cuesta el dejar de ser futbolista, sí, ¿no? A la hora de analizar y a la hora de no querer criticar. Yo creo que lo mejor es hacerlo de forma natural, porque como yo he sido futbolista y no es que hayan hablado mal de mí, sino han dicho, Marca ha hecho un mal partido. Yo cuando hago un mal partido ya lo sé. Si Andrés hace un mal partido, él lo sabe y sale del partido. Y si me ve en la tele diciendo, no, ves que Andrés Guardado jugó mal porque se equivocó en esto y en esto y en esto. Y mi opinión no es sesgada, no es de, oye, es que Andrés ya no sirve para nada, ya se tiene que retirar, mejor que deje su lugar en la selección, sin ningún sentido y sin ningún tipo de argumento más allá del jugó mal o se lesionó o no anda bien físicamente o porque no me gusta. Pues yo creo que eso es la normalidad, al final es lo que me llevó a hacer la transición tan fácil, ¿no? Yo creo que no en ningún momento me sentí ni ha habido nadie del medio, y mira que yo soy crítico y intento ser crítico también, y creo que es válido, y para eso tenemos una obligación cuando tenemos un micrófono de cuando algo no va bien criticarlo, pero nadie me ha venido y me ha dicho, es que te pasaste de lanza, o qué culero fuiste que me criticaste, o algo, nunca. ¿No? Y he criticado a Andrés, y he criticado a Xavi, que es mi amigo, y digo, pues si el Barça no juega bien y ya está, ¿no? Claro. Otra cosa es eso, la crítica sesgada, que es la que creo que afecta, y hoy hay muchísima de esa, ¿no? Y sobre todo crítica sin argumento y crítica... A ver, a ti puede no gustarte a alguien a nivel personal, pero cuando está trabajando vas a hablar de su trabajo, no de la persona, ¿no? Sí. Y creo que eso es a lo que nos debemos valer, y sobre todo, ¿qué es lo que intento? Que la opinión no vaya ligada a un fanatismo hacia un equipo o hacia otro, que eso también cada vez hay más, ¿no? O sea, hoy que los reporteros digan, yo le voy al América, yo le voy a las Chivas, yo le voy al Madrid, yo le voy al Barça, todo el mundo sabe que yo le soy del Barça. Pero si tengo que criticar al Barça, lo voy a criticar. Y si tengo que alabar al Madrid, que lo odio con todo mi ser, porque desde pequeño me hicieron sufrir y ganaron 1000 Champions, y el Bam Bam Zamorano, que es amigo mío, metía goles contra el Barça y me hacía llorar, pero pues lo admiro, y al Madrid lo admiro porque es el mejor equipo de la historia, ¿no? Y cuando dejas eso de lado, lo sentimental, para centrarte en lo profesional, pues yo creo que no se te olvide, ¿no? El cambio, sí, el cambio más natural. ¿Qué puertas te ha abierto el trabajar en los medios? ¿Qué puertas me ha abierto? Pues eso, el conocer a gente que igual no la podría haber conocido, el conocerme a mí también en muchas cosas que no... En hacer entrevistas, o sea, yo no... Ahora me cuesta más a que me hagan una entrevista a hacerla yo, ¿no? Y yo siempre he tenido facilidad de palabra y de hablar mucho, y creo que se está notando. Pero yo creo que eso, descubrir en mí cosas que no sabía que tenía. O la creatividad de ahora, por ejemplo, estamos haciendo un All Access con el Santos en Torreón, y la idea es
contar el día a día de lo que pasa dentro de un vestidor y humanizar lo que pasa dentro de un vestidor, que no dejan de ser chicos con sueños y personas normales, a veces algunos más extravagantes, algunos más humildes, pero contar eso me fascina, ¿no? Entonces yo no sabía que tenía eso dentro de mí. Yo creo que eso es lo mejor que me ha abierto los medios, y obviamente trabajar con gente increíble, ¿no? O sea, yo cuando llego acá a México y veía la Premier League y escuchaba a Paco Villa y a Hugo Salcedo, decía, wow, estos saben mucho de Premier, y yo me considero una persona, ya lo era, enfermo de fútbol, de ver a todas horas fútbol, o escuchar al Perro Bermúdez en una narración y decía, no manches, este señor lleva 10 mundiales, y hoy es mi compañero y me toca comentar partidos con ellos, ¿no? O sea, obviamente eso me ha abierto puertas increíbles, o comienzan los 90 minutos más del deporte más hermoso del mundo de Luis Omar Tapia, y digo, pues me ha tocado hacer una final de Champions con él, ¿no? Y dices, esas son puertas y cosas que, volviendo al tema de la admiración, valoro muchísimo. ¿Tienes a algún compañero al que le aprendas mucho? Todos. Yo creo que todos. Pero hay alguno que, que admires, o que sea tu ídolo, o que a lo mejor no sea tu compañero, pero que siempre que fuera como tu ídolo. Qué pregunta, ¿eh? A mí me gustaba mucho Diego Balado, que era comentarista, ahora ya no está con nosotros, pero estaba en Univisión, ahora ya está en Apple y está para la MLS y haciendo otras cosas también, pero me gustaba mucho su estilo, ¿no? Yo creo que le intenté aprender mucho a la hora de cómo explicar las cosas que pasan en un terreno de juego y así, pero uno en concreto no te sabría... Él era mi favorito cuando yo era jugador y lo escuchaba, y luego también tuve la suerte de aprender con él, pero no te diría que uno, porque a veces, pues Adriana Monsalve la admiro muchísimo y la quiero muchísimo y la considero una de mis mejores amigas, a pesar de que cada vez nos vemos menos, ¿no? Porque vive en Miami con su familia. Ahora coincidimos cuando corremos maratones. Su esposo corre maratones, ¿sí? Yo corro el mismo, y coincidimos en la misma ciudad. Nos pasó en Chicago y también en Nueva York. Pero, pues, no sé, Val Marín también la admiro muchísimo, y al final no dejan de ser mis amigos. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, a nivel profesional los admiro, pero ya tenemos esa relación de amistad muy, muy padre también. ¿Y alguna anécdota que recuerdes con cariño o chistosa con algún compañero? ¿De ahora, de los medios? Los medios. Es que comer con el perro, por ejemplo, es entrañable. ¿Sí? Claro, porque es un señor que lleva 50 años trabajando en los medios. Y yo vivo mi primer mundial y mi segundo mundial cuando él está narrando su 10º y 11º mundial, ¿no? Entonces eso en una comida, cuando nos toca ir a Monterrey a hacer un partido, y estás comiendo antes del partido con él y te empieza a contar historias del Mundial 78, de cuando fue. O sea, yo creo que esas luego hay anécdotas que obviamente no se pueden contar, porque ahora salgo más, ahora conozco más, cuando voy a estadios y a partidos, ¿no? Antes, tú sabes que como futbolista viajas el día antes, te concentran en el hotel, hola, la ciudad, sí, la ves, el aeropuerto, conoces todos los aeropuertos y todos los estadios del mundo, pero no conoces las ciudades, no conoces restaurantes, no conoces nada. Y creo que eso también, trabajando en los medios, pues te lo facilita mucho más, el ir a cubrir un mundial y disfrutar del mundial, no estar encerrado en un búnker. A ti te toca disfrutarlo, Andrés está encerrado, ¿no? Yo disfruto por él. Pero sí, esas son un poco las anécdotas de lo que nos toca en Copa Oro, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hay cosas muy... Se la pasan padre, ¿no? Sí. Sí, a mí que me toca. Los horarios son largos para sí. nosotros. O sea, a veces hay coberturas que no es queja porque uno lo disfruta, pero claro, los programas a veces terminan 11, 12 de la noche y estás empezando desde la mañana, ¿no? Hay días muy pesados, pero la experiencia de vivir eso también en grupo está muy padre. ¿Y de las entrevistas que te ha tocado hacer, hay alguna que tengas que sea tu favorita? Es que no quiero ser chorero. Quitando la de Messi, ¿eh? No, lo decía por las de Andrés. Es que realmente yo creo que hay personajes que me ha tocado entrevistar que además han aprendido ellos también a comunicar mucho mejor. Y tú seguramente lo ves. Ves una entrevista de Andrés cuando lo conociste y lo ves ahora y es un tipo totalmente diferente. Y ahora que me tocó entrevistarlo en su casa antes del Mundial, la forma de transmitirte y también la forma de tú saber cómo
buscar las cosas que quieres que te cuente, realmente está muy padre. Me tocó con Oribe también, que lo había tenido de compañero, y Oribe como compañero decías, hermano, no, mejor no contestes, mejor no hagas la entrevista. Y luego me tocó entrevistarlo y decía, no manches, este cabrón ha aprendido. Pues ahora está a conferencias y todo, ¿no? Entonces está como o sea, esa evolución, hay muchas. Me tocó una con Juan Carlos Unzúe, que no sé si lo conoces el tema por nombre. Si te cuento la historia, igual y sí. Él era entrenador de porteros cuando yo estaba en el Barça. Cuando debuté con Frank Rijkaard, luego fue entrenador de porteros también con Guardiola cuando era el entrenador. Luego fue segundo entrenador de Luis Enrique. Incluso luego fue entrenador y empezó a entrenar también hasta que le detectan que tiene ELA. Y hace un año me tocó, cuando estaba en España, que fui a Sevilla y estaba en Barcelona y tal, y surgió la oportunidad, hicieron un partido como benéfico entre el Barça y el Manchester City, que se llenó el estadio porque todo era para damnificados de ELA y para la ayuda a todos los que sufren esa enfermedad. Y él estaba y tuve la oportunidad de poder entrevistarlo. Primero porque fue un personaje muy importante para mí en mi carrera en esa época, que yo tenía 18 años y entrenaba con el primer equipo del Barça, y estaba en el primer equipo del Barça pero no jugaba nada, y él era un poco el que venía y me decía, oye Marc, que vas muy bien y tú tranquilo y tal, y ten paciencia, no quieras volverte loco, ¿no? Y justo ahora que lo entrevisté el año pasado, ¿cuántos años después? 16 años después, y él me recordaba eso, y yo ahora verlo, obviamente ya sufriendo su enfermedad y con muchas limitaciones a nivel físico, pero con una mente espectacular, privilegiada, y recordando todo eso. Te dije que me puse nervioso el día de Messi. El día de Juan Carlos me puse mucho más nervioso antes de entrevistarlo. Y se lo dije. Me dijo, ¿de qué tienes miedo? Y le dije, pues no sé, porque no sé cómo voy a reaccionar. Soy muy sentimental, soy muy llorón, soy muy chillón. Entonces, incluso lo estaba así entrevistando yo a él en esta misma posición, y detrás en la barra de la cocina estaba viendo su mujer, ¿no? Y cuando le digo, oye, ¿qué representa para ti tu familia, no? Él siempre ha sido de una familia muy unida, y me empieza a contar de todo lo que María, su esposa, está haciendo por él ahora, y la veía llorar ahí, pero con cara de felicidad atrás. O sea, a mí se me caían las lágrimas, ¿no? Y yo creo que esa es seguramente la que me ha marcado más. Obviamente he entrevistado a Messi, he entrevistado a personajes de nuestro fútbol mexicano también increíbles y que me han dejado mucho, pero yo creo que quizás esa. Y la de mi Principito, ¿eh? Y la del Principito, pero te dije que no quería ser chorero, ni quería que ser... Pero sí, no, obviamente... Cuando fui la primera vez a Sevilla y lo entrevisté a él, que además no lo conocía, de que nos habíamos saludado y así algún día en selección y tenía relación con él, y esa primera entrevista fue muy padre. ¿Sí? La verdad, porque además venía de hacer un tour, que fui a Villarreal con Layún, que fui a Londres con el Chícharo, fui a Wolverhampton con Raúl, y creo que la última fue con él, y la verdad esa charla fue espectacular ahí en medio del estadio. No, aparte ustedes también, al ser futbolistas, o sea, como que yo muchas veces le digo, porque en algún momento él pensó de que hacer un podcast o hacer algo, le dices que claro, tú vas a hablar con los futbolistas desde otro punto, desde el mismo idioma, ¿no? Claro, te dicen. Las anécdotas, todo lo que se van a contar, o sea, es igual, se come igual lo que ustedes saben, entonces eso está padre. Sí, creo que, es injusto también para el que se dedica a esto de forma, o que lo ha estudiado, ¿no? Que el deportista no tenga esa apertura. No, pero yo creo que también tienes que ganártela, porque me tocó como futbolista, y intento no replicarlo, y no es una crítica porque lo entiendo perfectamente. Un reportero a veces está durante 6 meses pidiéndole a alguien una entrevista. Y es no. Y cuando te dicen que sí, te dicen sí, pero 10 minutos. Y durante esos 10 minutos le tienes que preguntar todo lo que tú tienes preparado, que traes apuntado, todo lo que te está diciendo tu jefe que necesitas preguntarle. Entonces estás así casi, y me tocaba muchas veces que me preguntaban y veía que yo estaba respondiéndole y él estaba así checando cuál es la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, tú puedes tener tu entrevista preparada en la cabeza, ¿no? Aunque yo tenga la facilidad también de que el futbolista se abra. Pero al final seguramente el personaje me va a contar algo más importante y más interesante que todo lo que yo le quiero preguntar. Entonces, para mí lo más importante en una entrevista, sin querer darle clases a nadie, es escuchar. Si tú escuchas al que te está contestando lo que tú le estás preguntando, y él ve que muestras ese interés en él, y estás como, o sea, y neta, y hasta ya pasa el tiempo.
Sí, pasa el tiempo y por eso me echo 1 hora y media luego hablando con el principito de Él cualquier también cosa. es bueno para hablar. Sí, sí, sí.